Bienvenidos a esta catequesis que vamos a tener, dando continuidad al sacramento de la unción de los enfermos que trabajamos en la última catequesis. Pero hoy nos vamos a concentrar de modo particular en el ministro de la unción de los enfermos y en la persona que puede recibir el sacramento de la unción de los enfermos. Comencemos por invocar la presencia de Dios sobre nosotros, que el Santo Espíritu de Dios nos ilumine, descienda sobre nosotros en esta noche, para que podamos estar bien dispuestos para abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu a la obra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Concentrémonos entonces en un primer momento en la figura del ministro de la unción de los enfermos. Y el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 1516, dice: solo los sacerdotes, obispos y presbíteros son ministros de la unción de los enfermos. Es deber de los pastores instruir a los fieles sobre los beneficios de este sacramento. Los fieles deben animar a los enfermos a llamar al sacerdote para recibir este sacramento, y que los enfermos se preparen para recibirlo en buenas disposiciones, con la ayuda de su pastor y de toda la comunidad eclesial, a la cual se invita a acompañar muy especialmente a los enfermos con sus oraciones y sus atenciones fraternas. Y esta norma pues está establecida en el Código de Derecho Canónico, en el Canon 1303, cuando dice todo sacerdote y solo él. Esto nos invita a pensar en la figura del sacerdote. El sacramento del orden tiene 3 grados: los diáconos, los presbíteros y los obispos. Pero solamente los presbíteros y los obispos son sacerdotes, es decir, están en función de producir el sacrificio. El diácono está en función del ministerio y no en función del sacerdocio. Ya tuvimos ocasión de hablar de esta diferenciación cuando hablamos del sacramento de la Eucaristía y decíamos cómo la Eucaristía la puede confeccionar solo el sacerdote, es decir, el presbítero y el diácono. Aquí entonces, para efectos de la validez de este sacramento, se requiere que la persona haya recibido el carácter sacerdotal. Hay que tener en cuenta que incluso un sacerdote que haya perdido el estado clerical, es decir, que ya no es más sacerdote porque pidió una dispensa, si se trata de un caso de emergencia y no hay un sacerdote en ejercicio que esté poniendo la unción de los enfermos, podría un sacerdote que esté retirado del ministerio hace mucho tiempo realizar como ministro este sacramento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se busca? Se busca la salvación de las almas, es decir, se busca el beneficio del enfermo que requiere la unción. Incluso si un sacerdote está excomulgado o está en otro tipo de sanción, por ejemplo, está en entredicho o está suspendido, los sacerdotes pueden incurrir en cualquiera de esas tres sanciones, o la excomunión, o la suspensión, o el entredicho. Pero incluso en esa realidad, ese sacerdote, si no hay un sacerdote a la mano para poder hacer la unción de los enfermos, ese sacerdote, porque el sacerdocio imprime carácter, podría hacerlo. Pero de acuerdo a lo que leímos en el catecismo, nos damos cuenta que hay 2 tareas fundamentales que el catecismo le impone al sacerdote que va a imponer la unción de los enfermos. La primera es instruir a los fieles sobre este sacramento en todo momento, no solamente cuando se va a poner la unción de los enfermos,
sobre la persona que puede estar incluso en estado de inconsciencia. Ahora lo vamos a ver cuando hablemos del sujeto, pero la tarea del sacerdote es poder instruir a los fieles sobre este sacramento, sobre la gracia que este sacramento contiene. En la última catequesis hablamos sobre los efectos sacramentales que se producen gracias a este sacramento, la realidad maravillosa que puede producir el sacramento en quien lo recibe. Acuérdense ustedes que cada sacramento tiene lo que se denomina la gracia santificante, pero también es necesario que se pueda instruir a los fieles sobre esto. Vimos cómo incluso este sacramento sufrió una transformación porque antiguamente se denominaba extrema unción, haciendo referencia a que podía ser impuesta solamente a los que se hallaban in articulo mortis, es decir, que estaban ya a las puertas de la muerte. Pero ahora, como lo vamos a ver más adelante en el sujeto, no necesariamente se requiere que la persona que va a recibir la unción de los enfermos esté en ese estado, esté en esa gravedad, sino que cualquier persona que se encuentre gravemente enferma o que ya también esté anciana puede recibir este sacramento. La segunda tarea que se impone al ministro es que el sacerdote a cuyo cuidado pastoral está encomendado el enfermo es el primer responsable de esta unción de los enfermos. Hace referencia a la figura precisamente del párroco, o en el caso de aquellos lugares que tienen un capellán nombrado, por ejemplo, pensemos en las casas para ancianos, ahí puede tener un capellán nombrado, pues ese es el primer responsable de la unción de los enfermos, o concretamente el obispo en la propia diócesis o el párroco dentro del territorio de su propia parroquia. No quiere decir que porque yo no sea párroco de una determinada persona no le pueda poner la unción de los enfermos. Ya antes acabamos de decir que incluso cualquier sacerdote, hasta el que ha sido dispensado, puede poner la unción de los enfermos en caso de real necesidad. Pero aparecen entonces como una realidad que nos cobija a todos, porque podemos decir, si bien es cierto que el ministro de la unción de los enfermos es solo el sacerdote, presbítero, diácono, también hay que considerar dentro de este sacramento lo que es el apostolado con los enfermos. Y dice la norma, el deber principal, suscitar el deseo de los sacramentos de la penitencia y de la sagrada unción, favoreciendo las disposiciones y ayudándoles a preparar una buena confesión sacramental e individual, como también a recibir la santa unción. Esa es tarea de los sacerdotes y de todos los demás laicos que hacen un apostolado, que acompañan a los enfermos. De ahí que los fieles no ordenados, los llamamos los laicos, en ese caso las religiosas o los religiosos que no son sacerdotes, entran dentro de esta categoría, pueden aportar una preciosa colaboración. Son innumerables los testimonios de personas que se dedican al apostolado de los enfermos. Pensemos particularmente a los ministros extraordinarios de la comunión, que acompañan a los enfermos de una manera tan bonita, tan dedicada, tan continua. Pero además de los ministros extraordinarios de la comunión, pensemos en tantas personas que tienen el apostolado del cuidado de los enfermos, no solamente porque les atiendan desde el punto de vista de una asistencia como enfermeros o médicos o personal sanitario, sino también de tantas personas que desde un apostolado acompañan a los enfermos en su soledad, simplemente acompañándolos donde un médico, acompañándolos en sus faenas diarias, lo que llamamos los cuidadores de los enfermos. Hay una presencia cristiana en ese apostolado de los enfermos que es importante. Y ahí que el deber principal de todos es suscitar el deseo, no solamente del sacramento de la unción de los enfermos, sino también del sacramento de la penitencia y del sacramento de la Eucaristía, que puedan los enfermos valorar y descubrir estas realidades. Aquí es importante tener en cuenta de una realidad que a veces puede resultar un poquito confusa, y es en cuanto al uso que se hace de los sacramentales. Es muy importante tener cuidado en esto porque a veces con los sacramentales, cuando bendicen el aceite, cuando bendicen la sal, cuando bendicen el agua, pues no podemos generar confusiones en que ese aceite que puede estar untando una persona como un sacramental tumbe, por decir así, el sacramento de la unción. Eso sería una gran pérdida. Incluso alguna vez me tocó a mí que cuando estaba en la otra parroquia y fui a atender al hospital a un enfermo, la hija que estaba con el enfermo me dijo,
tranquilo padre, ya no tiene que ponerle ese aceitico porque la señora que le lleva la comunión en mi parroquia ya se lo puso. Fíjese que ahí es donde podemos nosotros generar confusión frente a un sacramental que tumba la gracia de un sacramento. Y obviamente pues va a ser mayor el sacramento que el sacramental en cualquiera de los casos. Por eso, en ningún caso, bajo ningún pretexto, bajo ninguna medida extraordinaria, pueden hacer la unción de los enfermos aquellos que no son sacerdotes, ni con el óleo bendecido para la unción de los enfermos, ni con un óleo no bendecido, porque estaríamos generando un servicio que no es. Ya el apostolado con los enfermos tiene unas características muy importantes, porque es el acompañamiento humano y espiritual que cualquier bautizado puede administrar y acompañar a las personas que están enfermas. ¿Cuántas personas dedican horas a estar junto al enfermo? No significa dentro del apostolado al enfermo que haya que agobiar al enfermo con palabras y ponerlo a hacer cosas que quizás no está en condiciones de hacer. Es la compañía del poder estar ahí, saber el enfermo que se duerme y se duerme tranquilo porque ahí está una persona que lo va a acompañar. De ahí que el único ministro válido es el sacerdote. Y aquí es importante unir también este sacramento de la unción de los enfermos al sacramento del perdón, al sacramento de la reconciliación, al sacramento de la confesión y a la digna celebración de la Eucaristía. Por eso el sacramento de la unción de los enfermos no tiene ministro extraordinario, solo tiene ministro ordinario. Y el ministro ordinario es el presbítero o el obispo. Eso en relación al ministro del sacramento de la unción de los enfermos. Ahora tenemos que pensar en la figura de la persona que recibe el sacramento de la unción, que llamamos el sujeto del sacramento como tal. Y aquí tenemos nosotros que considerar primero en el ejercicio mismo del enfermo, la enfermedad. Yo- ya tuvimos ocasión de hablar de ella en la catequesis pasada cuando hablábamos de la consideración que nos hacía el Papa Juan Pablo II con relación a los enfermos y nos decía cómo la enfermedad se convierte en camino de conversión y al mismo tiempo el perdón de Dios que inaugura la curación. El catecismo en el 1514 advierte, la unción de los enfermos no es un sacramento solo para aquellos que están a punto de morir. Por eso se considera tiempo oportuno para recibirlo cuando el fiel empieza a estar en peligro de muerte por enfermedad o por vejez. Recuerden ustedes que desde siempre el ser humano ha sido invitado a vivir la enfermedad de cara ante Dios. Y encontramos muchos textos del Antiguo y del Nuevo Testamento donde muestran ese ejercicio de la cercanía que Dios tiene por el enfermo. Si bien es cierto que la enfermedad es consecuencia de la caída del pecado, no quiere decir o no podemos encontrar nosotros en la enfermedad como el castigo de Dios sobre la persona que padece algún mal. No cabe siquiera dentro de la concepción humana el que nosotros pongamos a pensar, bueno, ¿de qué enfermedad le voy a poner a esta persona? Piense cada uno en las personas que más ama, no sería capaz de pensar entonces que esta persona sufra de esto, que esta persona sufra de aquello otro. No. Cuando decimos que el pecado, que la enfermedad, perdón, es consecuencia del pecado, estamos haciendo referencia a cómo en el Génesis, por culpa del pecado del hombre, se abrió la puerta precisamente del sufrimiento humano y cómo esa enfermedad se convierte también para nosotros en un camino de redención, en un camino de conversión, en un camino de cercanía con el Señor. Por eso todos los bautizados, pero de modo particular los sacerdotes, deben procurar que el enfermo encuentre la misericordia de Dios en su propia vida. Y una de esas realidades oportunas y necesarias para acompañar a quien padece algún tipo de mal es precisamente la unción de los enfermos. Habrían tres requisitos para que pueda administrarse la unción de los enfermos. Y esos tres requisitos, pues es importante que los tengamos en cuenta y que los podamos considerar permanentemente. El primero de los requisitos es necesario que quien reciba la unción de los enfermos
haya llegado al uso de razón, aunque puede que carezca del uso de razón en el momento de la administración del sacramento. Quiere decir eso, una persona está en estado de coma, podemos decir entonces que está en pleno uso de razón, está sedada o por un coma inducido o por un coma natural que la persona puede estar experimentando, pero sí tiene que haber llegado en ese momento al uso de razón, es decir, que pueda ser consciente de la realidad que está recibiendo. Incluso cuando hablamos de los niños, tenemos que pensar cuándo los niños pueden recibir la unción de los enfermos, cuando el niño haya llegado al uso de razón, que es lo que cuando hablamos del sacramento de la Eucaristía hacíamos referencia a la edad de la discreción, es decir, cuando la persona está en capacidad de reconocer la gracia de este sacramento. Puede que en el momento en que le vamos a poner la unción de los enfermos no tenga ese uso de razón, vuelvo e insisto en esto, pero sí ya era capaz de reconocer la diferencia entre ese sacramento y un sacramental. Ahora bien, cuando haya duda sobre esa realidad, si el enfermo ha alcanzado o no, entonces pues puede ser sujeto hábil de recibir el sacramento de la unción de los enfermos. En segundo lugar, además del uso de razón, es necesario que el fiel cristiano, o sea, el bautizado, porque este es un sacramento como todos los otros que requiere que previamente se haya recibido el sacramento del bautismo. Ya lo dijimos cuando hablamos del sacramento del bautismo. El bautismo es la puerta de los demás sacramentos. No se puede recibir ningún sacramento fuera del bautismo mismo si antes no se ha recibido el bautismo. El único sacramento que un no bautizado puede recibir es el sacramento del bautismo. ¿Qué pasa si un no bautizado recibe este sacramento? Es un sacramento inválido. ¿Cómo pasaría si recibe la Eucaristía o si recibe la confesión o si recibe la confirmación? No, no puede ser sujeto. ¿Por qué? Porque le falta el sacramento del bautismo. Por consiguiente, aquí tenemos que darnos cuenta que este es un sacramento que pueden recibir los bautizados. ¿Qué pasa si yo me encuentro con un no bautizado que está muy enfermo? Puedo darle la gracia del bautismo o puedo orar por esta persona. Sin duda, yo puedo orar por creyentes y no creyentes, por cristianos y no cristianos, pero el sacramento de la unción de los enfermos requiere propiamente la gracia del bautismo. Por eso se habla del fiel. El fiel cristiano es aquella persona que ha recibido el sacramento del bautismo. Pero la norma dice que lo puede recibir el fiel que comience a estar en peligro por enfermedad o por vejez. Fíjense que aquí es suficiente comenzar a estar en peligro. Con ello se quieren expresar dos cosas. Primera, que la unción de los enfermos no es solo el sacramento de los moribundos, como se tenía la concepción hasta el año 70 más o menos, cuando se hablaba solamente de extrema unción. Aunque a veces en el vocabulario de algunas personas todavía hablen de extrema unción, la verdad es que desde el año 70 ya no se habla más de extrema unción, se habla de la unción de los enfermos. Todavía hay personas que vienen donde a mí me dicen, si usted por favor va y le pone la extrema unción a mi mamá o a mi papá o a mi abuelito. Fíjese que se queda como coloquialmente la expresión, pero la verdad es que ya no se habla de extrema unción, porque si se hablara de eso, estamos haciendo referencia que es solo para los moribundos y ya tenemos que tener claridad. La unción de los enfermos no es solo el sacramento de los moribundos. Segundo, tampoco es el sacramento de los que están simplemente enfermos, puesto que es preciso que tanto la enfermedad como la vejez, aun siendo causas independientes, comporten ambas un grave peligro para la vida. Eso es lo que tenemos nosotros que destacar dentro de esto. No es suficiente cualquier tipo de enfermedad. Pues que tengo una gripa, póngame la unción de los enfermos. Es que tengo una cosa superficial, me está doliendo mucho la cabeza. Es que tengo un dolor en este ojo, póngame la unción de los enfermos. No, se trata, como lo dice la norma, de una enfermedad o un estado de vejez que ponga en peligro la vida de las personas. Por ejemplo, yo acostumbro mucho poner la unción de los enfermos en aquellas personas que van a ser sometidas a operación. De todas maneras, cualquier operación comporta su riesgo y así se lo advierte el médico a uno cuando está preparando para la anestesia. Entonces dice, bueno, dentro de todas las cosas que pueden pasar con la anestesia,
incluso puede producirse la muerte. Fíjense que una realidad de esas puede ser. De ahí que una persona la van a operar mañana, pero puede que hoy se sienta aliviada, pero mañana me van a someter a una operación. ¿Me puedo poner la unción de los enfermos? Claro, porque esa operación lo va a poner en un grave peligro, puede estar en peligro de muerte, por consiguiente puede imponerse la unción de los enfermos. Y el tercer requisito para administrar la unción, este es muy importante que lo tengamos en cuenta, es la intención de recibir el sacramento. No puede administrarse este sacramento si existe una expresa voluntad contraria. Debe administrarse, sí, a los enfermos que cuando estaban en posesión de sus facultades hubieran pedido al menos de manera implícita, es decir, que hubieran tenido un deseo interior como bautizado de recibir la unción de los enfermos. Por eso cuando vamos los sacerdotes a imponer la unción de los enfermos a una persona que se encuentra en estado de coma, pues vamos porque alguno de los familiares, custodios, tutores de la persona lo pide con la intención. Es que si esta persona estuviera viva, perdón, todavía está viva, porque está muerta, no se le podría poner. Esta persona, cuando estaba en pleno uso de sus facultades, hubiera deseado que nosotros le pusiéramos la unción de los enfermos. Si el caso es contrario, no se puede imponer la unción de los enfermos. A mí me pasó una vez con una persona, la señora, la esposa de él me llamó para que fuera a ponerle la unción de los enfermos. Cuando yo fui, el señor todavía estaba pues, efectivamente muy enfermo, estaba en pleno uso de sus facultades. El señor no quiso ni confesarse, ni comulgar, ni recibir la unción de los enfermos. Expresamente me manifestó que no quería y que no le pusiera la unción de los enfermos. Efectivamente, pues hay que respetar profundamente la libertad de la persona y por consiguiente, pues no se procedió a poner la unción. Pero a los pocos días me llama la señora y me dice, padre, venga, venga, que ya mi esposo está inconsciente, entonces venga, ponga la unción de los enfermos. Yo fui a la casa, pero cuando entré le dije a la señora, vamos a rezar por él, pero yo no le puedo poner la unción de los enfermos porque cuando él estaba en pleno uso de sus facultades, se negó a que yo le pusiera la unción de los enfermos. Por consiguiente, no puedo ponerle la unción de los enfermos. Lo mismo que a quienes persisten obstinadamente en un manifiesto pecado grave. Tampoco puedo poner la unción de los enfermos porque se requiere como uno de los elementos, y enseguida voy a hablar de eso, que la persona esté en estado de gracia, tanto que uno de los elementos esenciales es que la persona pueda confesarse antes, siempre y cuando haya posibilidad de. Obviamente, cuando la persona está en estado de coma o perdió la conciencia ya y no puede, pues no hay propiamente sujeto para el sacramento de la confesión y este sacramento le perdona los pecados. Pero no podemos pensar que este sacramento borra los pecados de quien conscientemente no quiere acceder a la confesión o no celebra la confesión. Habría entonces tres criterios que nosotros debemos tener en cuenta como realidades dentro de este sacramento de la unción de los enfermos. El primer criterio es en la duda sobre si el enfermo ha alcanzado el uso de razón o sufre una enfermedad grave o ha fallecido ya. Debe administrarse este sacramento de forma absoluta, no bajo condición. Porque puede suceder, yo llego a atender a una persona y no soy consciente si está vivo o está muerto. Si soy consciente que la persona ya murió, no se le pone la unción de los enfermos. Obviamente se puede hacer oración por el difunto, pero ya no tiene sentido que se ponga la unción de los enfermos. Por eso tampoco hay que esperar a que una persona llegue al estado máximo pues entre la vida y la muerte para llamar al sacerdote, porque puede que en el momento en que llamen al sacerdote, el sacerdote no pueda ir, porque hay muchas otras realidades. No podemos estar nosotros tan confiados esperando esa realidad. Una vez en la otra parroquia, yo estaba celebrando la misa en la primera lectura y hasta donde yo estaba sentado vino una muchacha, mi mamá está muy, muy grave, necesita que usted le ponga los centros de los enfermos. Y yo le dije, si apenas se acabe la misa, yo voy porque ya no puedo suspender la misa. Se acabó la misa, fui al hospital y cuando llegué a la señora ya la habían entrado a la operación y esta hija estaba furiosa conmigo y me dijo hasta de que me iba a morir.
Y yo le dije, qué tan raro que su mamá tiene 60 años para pedir la unción de los enfermos y nunca la pidió, y en el último momento, cuando el sacerdote no pudo, ya la culpa es mía. Ahí es donde nosotros tenemos que considerar la necesidad de estar siempre preparados, estar siempre atentos y vigilantes. Los sacramentos están toda la vida al servicio de nosotros. No podemos esperar el último momento de la vida porque después de quién es la culpa, ¿no? Es imposible que un sacerdote pueda estar ahí, siempre presente para el momento en que alguno lo necesita. Y si está atendiendo a otro moribundo, entonces ¿a cuál de los dos se escoge? Por eso la norma es clara. Si yo como sacerdote llego a atender un enfermo y no sé si está vivo o está muerto, ahí hay duda. Le puedo poner la unción de los enfermos. El segundo criterio a tener en cuenta es en cuanto a la repetición del sacramento. Este es un sacramento que se puede repetir. Este es un sacramento que se puede repetir algunas veces. Hay una reiteración del sacramento durante la misma enfermedad. Puedo ponerle la unción de los enfermos. No quiere decir que es un sacramento que se repita 2 o 3 veces al mismo tiempo. Pues como quien dice, ya se la pusieron ayer, venga, póngasela usted. O también puede pasar, que me ha pasado muchas veces, que un sacerdote me llaman a poner la unción de los enfermos. Mientras yo llego, pasó otro sacerdote, amigo de la familia, o que consiguió otro de los hijos y le puso la unción de los enfermos. Y cuando yo llego, dice, no, padre, pues ahora acaba de pasar un sacerdote, no hace nada que salió de aquí, pero póngasela usted otra vez. No, no es que sea esa reincidencia así de frecuente, no. La idea es que el sacramento se puede repetir, pero basta que durante la misma enfermedad el peligro se haga más grave, ¿cierto? Incluso, por ejemplo, cuando hablamos de la Eucaristía, hablamos del viático, ya se había considerado ese tema. Si una persona comulgó en la mañana y está bien, y en la tarde cayó como en una enfermedad muy grave y está en artículo mortis, puede recibir el viático, puede repetir la comunión. Pero si una persona recibió por la mañana la unción de los enfermos y por la tarde cayó grave, no significa que por la tarde haya que ponerle otra vez la unción de los enfermos. Tampoco dice cuánto es el tiempo entre una unción y la otra, pero ¿qué es lo que se prevé? Que pueda vivir y valorar la unción de los enfermos. Por consiguiente, no es que sea necesario que el día que se murió no alcanzaron a poner la unción de los enfermos. No, no es necesario. Pero si ya la persona durante esa enfermedad que lo llevó a la muerte recibió la unción de los enfermos, está bien, es suficiente. Y la tercera y última realidad es que la recepción de este sacramento exige por principio el estado de gracia. Por ello, siempre que sea posible, ha de administrarse antes el sacramento de la penitencia. Entonces podríamos preguntarnos, yo llego a atender a una persona enferma que por una u otra razón está excomulgada, está en entredicho, cayó en excomunión por alguna razón, o está viviendo en un pecado manifiesto. Sin embargo, tengamos en cuenta que cuando una de estas personas entra en un estado crítico frente a su vida, toda la prohibición acerca de recibir los sacramentos queda en suspenso por el tiempo que la persona se encuentra en peligro de muerte. Sin embargo, la persona tiene que estar, desde que tenga uso de razón, desde que esté consciente de las cosas, tiene que estar arrepentida de su pecado que lo llevó a esa comunión o a ese entredicho. Pensemos, por ejemplo, una persona que en un acto de violencia quemó una iglesia, por consiguiente fue excomulgada. Esa persona nunca se confesó de eso, pero esa es consciente de lo que pasó. Y entonces llega el momento en que el sacerdote viene a ponerle la unción de los enfermos, porque está gravemente enfermo, va a ser sometido a una operación de alto riesgo. Entonces me dice, pero sepa que yo hice esto y por lo tanto yo sé, porque después de que quemaron la iglesia, el padre puso un letrero en la puerta diciendo que quienes esos habían hecho habían quedado excomulgados. Yo estoy excomulgado, padre. ¿Me puede absolver y me puede poner la unción de los enfermos? Respuesta, sí.
¿Por qué? Porque la persona se encuentra en peligro de muerte. Y hay que tener en cuenta que las penas en la iglesia están puestas para mover a la conversión. Una persona no está excomulgada definitivamente, no está en entredicho definitivamente, no está suspendida definitivamente. Lo que se procura es que se mueva a conversión, basándonos en lo que el profeta dice. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Por consiguiente, este sacramento, que es también, como les decía, un sacramento de sanación. Recuerden que los sacramentos de sanación son dos, la unción de los enfermos y el sacramento de la reconciliación, porque lo que procuran es la sanación espiritual de la persona que está recibiendo el sacramento. Por consiguiente, la primera de las invitaciones es a que busque el estado de gracia, a que busque la reconciliación con el Señor. No se puede sanar el espíritu si no tengo una voluntad de conversión. Volvamos a los elementos básicos para una confesión: examen de conciencia, contrición de corazón, propósito de enmienda y luego confesión de boca. Pero esos tres elementos, el examen de conciencia, la contrición de corazón y el propósito de enmienda, pues tienen que estar en la vida de la persona para que pueda haber propiamente un ejercicio de sanación interior. Es la búsqueda del encuentro con el Señor lo que va a propiciar este sacramento. En conclusión, este sacramento es un sacramento que nos está invitando a reconocer nuestra fragilidad, porque toda enfermedad, querámoslo o no, nos lleva a descubrir cómo somos de frágiles. En segundo lugar, en ese camino de fragilidad que experimentamos por nuestra condición física o por nuestra condición psíquica o por nuestra condición espiritual, estamos llamados a tener todos un camino de renovación interior, es decir, un camino de conversión. Y ese camino de renovación interior o de conversión solamente va a ser posible en la medida en que estamos siguiendo a Cristo, en que nos estamos acercando a Cristo. Piensen otra vez, que yo creo que ya se los he mencionado muchas veces, cómo todos los momentos en los cuales Cristo encontró a un enfermo a lo largo de su paso por la tierra no fueron solamente concentrados en la enfermedad que una persona tenía. El problema no era que la persona tenía lepra o que la persona tenía sufría flujos de sangre, sino que en todo momento esa persona estaba llamada a sanar el corazón. Esa es la primera tarea que nosotros estamos llamados a descubrir: cómo el Señor a todos estos enfermos que encontró a lo largo de su vida les está invitando a que renueven su corazón. Piense, por ejemplo, cuando Jesús encuentra a la mujer que sufría de hemorragia, la que conocemos como la hemorroísa, después le dice: mujer, qué grande es tu fe, vete en paz, es decir, sana el corazón. Entonces, todo camino es un camino de renovación, un camino de transformación, de conversión. Pero en tercer lugar, la enfermedad tiene que ser también un momento penitencial, un momento de ofrecimiento, un momento en el que nosotros estamos llamados a procurar la gracia de Dios, a procurar ofrecer ese dolor y ese sufrimiento a imagen de Cristo, que en la cruz ofreció su vida y su dolor por cada uno de nosotros. Fíjese que es un acto sacramental importante, un acto penitencial, el poder ofrecer mi enfermedad, mi agobio, mi cansancio, ofrecérselo al Señor y así estar abiertos a recibir de parte del Espíritu Santo la paciencia necesaria, porque también hemos de reconocer cuántos son los agobios que vive un enfermo cuando no logra dormir bien, cuando no tiene apetito, cuando ya se siente fatigado de estar acostado o de estar sentado, cuando ya tiene su cuerpo tan maltratado por tantas cosas, porque la enfermedad no solamente es la que nos afecta, piensa usted tantos sistemas curativos que también nos aporrean bastante, como puede ser una quimioterapia, como puede ser una operación, como una persona que ya está postrada en la cama y su cuerpo empieza a sufrir llagas por culpa del contacto permanente con la cama. En fin, son tantos los momentos que por eso también hay que considerar esa posibilidad de ofrecimiento penitencial. Y el último momento que podemos considerar es el acompañamiento que todos nosotros como bautizados podemos hacer del enfermo y de quien lo circunda, porque aquí también tenemos que considerar nosotros la figura del cuidador. A veces no pensamos sino en el enfermo, pero muchas veces el cuidador va sufriendo de más fatigas, porque el cuidador es el que duerme mal por estar cuidando al enfermo, el que muchas veces no logra comer bien,
el que muchas veces perdió toda relación social y familiar porque está en función del enfermo, el que a veces tiene que estar ahí, a veces soportando a los otros familiares, porque los otros familiares llegan a decirle al cuidador qué es lo que debe hacer y qué es lo que no, pero muchas veces no se comprometen en esa tarea de cuidar. Es pues entonces el momento de la unción de los enfermos, un momento de comunidad. Acuérdense, yo creo que cuando hablamos en la primera catequesis de los sacramentos, yo insistía, los sacramentos todos son comunitarios, no hay sacramentos individuales. Todos los sacramentos involucran a toda la comunidad. En relación a este, ya cité al apóstol Santiago en una de sus cartas, cuando él dice, está enfermo alguno entre ustedes, llame a la comunidad que rece por él y llame a los presbíteros que unjan al enfermo. Fíjese que la oración de la comunidad y la oración y unción del presbítero, pues sanará al enfermo. Que el Señor nos ayude a valorar esta unción para nosotros y para las personas que están cercanas a nosotros, a conocerlo, a conocer este sacramento y a valorarlo, para que así nosotros estemos abiertos a esa gracia y muchos de los que nos rodean, familiares y amigos, gracias a nuestras palabras, a nuestros testimonios, también lo puedan valorar. Que el Señor les conceda un buen día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.